ayudas. Hola muchachos, bienvenidos. La clase de hoy día vamos a estudiar las derivadas parciales. Vamos a hacer una explicación de qué se trata este tema y también unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio como este nos dice derivar la función u igual a x1 cuadrado menos 3x1 por x2 más x3 elevado a la cuarta. Este es un caso típico de derivada de derivadas parciales. Ahora bien, miren, ¿cómo proceder cuando se trata de algo como esto? Nosotros estamos acostumbrados a una función que depende solamente de una variable x, por ejemplo. ¿Qué tal si fuera 2x al cubo más x más 1, por ejemplo? Si nos pidieran derivar, es decir, encontrar y', es la derivada, esto es con respecto a x, ¿no es cierto? Es decir, con respecto a su única variable x que tiene. Y entonces haríamos 2 por 3, 6x cuadrado más 1 y más 0, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos ya la derivada. Esta derivada de la función, como la acabamos de ver, se llama la derivada total o derivada de la función explícita o derivada simplemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace especial este caso de derivadas parciales? Es que aquí la función ya no es y, bueno, esa es otra letra, simplemente es la u, pero lo que lo hace diferente es que esta ya no depende como antes de una sola, la x, por ejemplo, sino que aquí depende de varias variables. Aquí tenemos esta x1, x2 y x3, son variables independientes, mientras que acá es la variable dependiente. Entonces, lo primero que podríamos pensar es que las derivadas parciales sirven para derivar aquellas funciones que ya no son como las anteriores, sino son funciones especiales, se llaman funciones de varias variables independientes, como este caso de aquí. Ahora pensemos en que si nos pidieran a nosotros derivar, como dice este ejercicio, es decir, la derivada de u, pero la pregunta es ¿con respecto a qué? Antes no teníamos esa pregunta cuando se trataba de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque con respecto a lo único que tiene, es decir, a x, ¿no es cierto? Es decir, por eso es que se utiliza la prima, ¿no? Porque está sobreentendido de que se deriva con respecto a su única variable independiente. Pero acá la pregunta es, si nos piden derivar esta u que tenemos ahí, ¿con respecto a qué sería? Porque tiene 3 de esas, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta la resolvemos indicando con respecto a cuál de las variables deseo derivar. Entonces, lo que se hace es cambia este símbolo, ya no es esta letra D rectita, sino una letra D curva, y se dice la derivada parcial con respecto a una de sus variables, por ejemplo, x1, ¿ya? O pongamos en general con respecto a xy, ¿ya? Puede ser esta xy, puede ser x1, puede ser x2 o puede ser x3. Esta es entonces la derivada parcial. ¿Y qué significa? Esto es muy importante. Esto es la derivada parcial de la variable dependiente u con respecto a una de sus variables independientes. Ahora la pregunta es, ¿qué significa? Esto significa la rapidez de cambio, como toda derivada es una rapidez de cambio de la variable u con el cambio infinitesimal de una de sus variables independientes x, y. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, miren, ¿qué tal si tendríamos o nos pediría la derivada parcial de u con respecto a x1, ¿ya? Entonces, fíjense, la x1 es la que está aquí y luego ya no vuelve a aparecer allá. Entonces, ¿cómo hacemos esa derivación? La derivada parcial consiste en derivar con respecto a una variable y las otras considerarlas constantes. Es decir, que vamos a poner nuestra atención solamente en x1, es decir, aquí o donde aparezca, mientras que las otras x, aquí también aparece x1, fíjense, mientras que las otras x2 van a ser y x3 consideradas constantes. Entonces, si eso fuera el caso, como es aquí, entonces derivamos. Con respecto a x1, la derivada sería 2 por x1 elevado a la 1. Fíjense ahora en ese término, dice el x1 está aquí, ¿no es cierto? Pero 3x2 es un número que le acompaña, entonces la derivada sería menos 3x2. Ya no aparece x1 porque ya se derivó, ¿sí? Y luego sería más 0, ¿no es cierto? Porque siendo que aquí en el término tercero no aparece x1, entonces en ese caso la derivada sería 0. Quizá
conviene explicar un poco más esto de aquí. Miren, 3x1, x2, la derivada, ¿por qué sale solo 3x2? Bueno, es como cuando antes derivamos, por ejemplo, si alguien me dice derive 7x, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada es simplemente 7. ¿Por qué no aparece la x? Porque ya se derivó, si es que estoy derivando respecto a x. ¿Ya? Entonces lo mismo aparece acá, solo que este 7 estará entendido como un coeficiente constante que será el menos 3 y el x2 que es menos 3x2 y el x1 ya no aparece, así como acá tampoco en la respuesta aparece la x. Esa sería la derivada con respecto a x1. Y si quisiéramos entonces encontrar la derivada de u, pero con respecto esta vez a x2, ¿cómo sería el asunto? Miren, si es que ya estamos pensando en x2, entonces quitamos esto de aquí, ¿no es cierto? Y nuestra atención ahora se centra ¿en cuál? En x2, ¿sí? Porque x2 va a ser la variable según la cual derivo, que aparece solamente ahí, mientras x1 y x3 van a mantenerse constantes, ¿sí? Entonces, derivada respecto a x2, tendríamos que derivada del primer término sería ¿cuánto? Sería 0. ¿Sí? Esto no importa si estuviera x1 elevado a la quinta, lo que sea, eso es 0 porque solamente estamos derivando respecto a x2. Luego, este coeficiente que ustedes ven ahí, menos 3x1, aparece entonces aquí en la derivada, menos 3x1, ya no aparece x2 por esa misma razón que mencionamos antes. Y finalmente, más 0. El tercer término quedaría 0 también porque es considerado constante. Finalmente vamos a derivar la derivada de u con respecto a x3. Voy a quitar estos señalamientos de aquí y vamos a hacerlo ya todo en la mente. A ver, x3 es la variable que aparece solamente acá, ¿no es cierto?, en el tercer término, y todo esto, como no hay x3, es constante. Entonces la derivada sería simplemente ¿cuánto? 4x3 elevado al cubo. ¿Por qué razón? Estamos este 4, le multiplicamos por 1, x3 elevado al cubo, es la derivada de la función polinomial. Entonces aquí tenemos las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables independientes. Ahora bien, ¿cuál es el significado más bien práctico de la derivada parcial? Ya habíamos mencionado que es una rapidez de cambio, ¿no es cierto? El cambio de u con respecto a la variación de una sola de sus variables independientes, mientras las demás se mantienen constantes, ¿no es cierto? Esa es la idea. Un ejercicio que se me viene a la mente, o un caso que se me viene a la mente es el siguiente. Miren, la ecuación esta, PV es igual a nRT, es la ecuación o la ley general de los gases ideales en la física, ¿no es cierto? En donde tenemos presión, volumen, número de moles del gas, R, constante de los gases, universal de los gases, y T, temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente, miren, ¿qué tal si tuviéramos un gas confinado en un recipiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, y vamos a suponer que es un gas cualquiera, que se comporta como un gas aproximadamente ideal, por ejemplo, oxígeno, digamos, que fuera ese el caso. Ya, vamos a suponer que en este contenedor tuviera una tapa, sí, una tapa que en principio es una tapa móvil o un émbolo o pistón se le suele llamar, pero tuviera aquí un seguro. Eso significa que no le deja subir ni bajar a este nivel, sino que está fijo, ¿no es cierto? Fíjense que ya estoy diciendo de que el volumen va a ser una constante, o sea, volumen constante porque no es posible variar este nivel. Digo que hay una cantidad aquí de moles, ¿no es cierto? O sea, cantidad de moléculas de oxígeno 2, y esa será entonces la cantidad N que tenemos aquí, N cantidad de moles. Es una cantidad que puede variar, podría variar si es que aquí, por ejemplo, existe una válvula de ingreso, ¿sí? Una válvula de ingreso de gas, pero vamos a suponer que esta válvula está cerrada, ¿ya? Cerrada. Esta válvula está cerrada, es decir, que no permite el ingreso ni la salida del gas. Y entonces la presión manométrica se llama, la presión al interior del gas. Vamos a suponer que está medida con un manómetro, es decir, un aparatito que nos mide la presión, ¿no es cierto? Y aquí está marcando un cierto nivel de presión inicial.
Y tenemos la temperatura que está dada por, vamos a suponer que aquí tenemos una llama, ¿no es cierto?, con la cual podemos nosotros desde aquí cambiar la temperatura, es lo único que vamos a cambiar. Entonces, miren, si despejamos de la ecuación anterior, P es igual a nRT y le pasamos a dividir el volumen, ¿no es cierto?, nos quedaría de esta manera, ¿ya? Y ahora nos vamos a preguntar, entonces fíjense cómo esto va a entrar en contexto con lo que es las derivadas parciales. Nos vamos a preguntar cómo variaría la presión ante un cambio de temperatura. ¿Cómo es esto un cambio de temperatura? Vamos a suponer que yo produzco, le subo, digamos aquí hay un dial, ¿no es cierto?, desde donde puedo controlar y vamos a suponer que subo esto de aquí. Eso produciría un cambio en la presión, ¿no es cierto? Voy a poner aquí cómo subiría desde un punto hasta otro punto la presión cuando sube desde un punto hasta otro punto la temperatura. Mientras las demás se mantienen constantes, es decir, válvula cerrada, esa N es constante, ¿qué más? El volumen también es constante, R es la constante universal de los gases. Entonces, si a mí me preguntaran ¿cuál sería el cambio de la presión con un cambio de temperatura? ¿Cuál sería la rapidez de cambio de la presión con un cambio de temperatura? Lo que nos estarían pidiendo es la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura. La temperatura que está acá es lo único que va a cambiar y las otras las mantenemos constantes. Entonces, fíjense, aquí dice nRT sobre B, entonces, como ya sabemos, NR sobre B, y miren que ya no aparece la letra T porque estamos derivando respecto a T, y entonces eso otra vez es un caso muy sencillo como este de acá, donde ya no aparecería la X en la respuesta, acá no aparece la T. A continuación vamos a hacer un nuevo ejercicio. El ejercicio dice A igual P logaritmo natural de Q cuadrado menos PR dividido para Q más E elevado a la Q por R. Miren, aquí la variable dependiente es A mayúscula y las variables independientes son P, Q y R. Y nos han pedido hacer estas tres derivadas, es decir, la derivada de A con respecto a P, su primera de las variables independientes, luego con respecto a Q y luego con respecto a R. Entonces veamos cómo nos queda. La derivada de A con respecto a P. Entonces aquí le ponemos atención a la P, aparece aquí, aparece acá y no más, ¿no es cierto? Entonces derivamos con respecto a P. Nos quedaría, esta P desaparece y nos quedaría solamente logaritmo natural de Q cuadrado, como una coeficiente de la P, ¿no es cierto? Luego dice menos PR sobre Q, entonces como estamos derivando respecto a P, se va esa P y aparece solamente R dividido para Q, ¿sí? Y luego más, ¿cuánto sería? Aquí en este caso sería más 0. ¿Por qué razón? Porque ya como esto no tiene P, es una constante. Y ahí quedaría la respuesta. Vamos ahora a derivar con respecto a Q, a ver cómo nos queda. Entonces le ponemos atención a Q. Aquí aparece la Q, aparece aquí también y aparece acá. En los tres términos aparece, o sea que hay que derivar en cada uno de ellos. Veamos, dice P por logaritmo natural de Q elevado al cuadrado. Entonces esta P persiste, ya que estamos derivando respecto a Q, esta P como un coeficiente. Y luego dice logaritmo natural de Q cuadrado. Aplicamos aquí regla de la cadena. Si ustedes no la conocen, les recomiendo por favor mirar el video donde se hace se explica la regla de la derivación llamada regla de la cadena o la derivada de la función compuesta. Entonces, bueno, aplicando la regla de la cadena, dice logaritmo natural de Q cuadrado, entonces me queda 1 dividido para Q al cuadrado y multiplicado por la derivada de Q cuadrado, que sería 2Q. Ahora vamos a pensar en esa Q que tenemos en el denominador, ¿no es cierto? Este es una Q, miren, este término sería así, PR dividido para Q. Tal vez conviene imaginarlo mejor así porque esto nos ayuda a la derivación, ¿no es cierto? Entonces miren, si fuera ese el caso, nos quedaría así. Este menos lo copio aquí menos, ¿no es cierto? Luego dice PR sobre Q. Entonces, PR vendría a quedar esto como un coeficiente, ¿no es cierto? PR. Pero cuando dice dividido para Q, es como si nos estuviéramos hablando de Q a la menos 1. Entonces la respuesta es menos Q elevado a la menos 2. Esa es la forma de derivar, ¿no es cierto?
Y luego el tercer término dice más e elevado a la QR, entonces la derivada es lo mismo, e elevado a la QR, pero el exponente, solamente esta cantidad QR, al derivarse me da ¿cuánto? Me da R, porque la Q se deriva, ¿sí? Entonces, escribiendo ya la respuesta de forma más organizada, tendríamos que esta Q se va con 1 del cuadrado y nos queda 2P dividido para Q, así, 2P dividido para Q, primer término. Segundo término, menos con menos me quedaría más PR dividido para Q cuadrado, quedaría PR, y le pongo en el denominador para que el exponente se haga positivo. Y luego más R se suele escribir siempre delante de las funciones exponenciales, E elevado a la QR, que vendría a ser la respuesta. Esta es de la derivada de A con respecto a Q. Y pasamos entonces a la derivada de A con respecto a R. Ya, entonces ahora veamos dónde aparece esa letra R. Aparece aquí, ¿no es cierto? Y aparece por acá. En el primer término no aparece, entonces de esto nos queda 0, ¿no es cierto? Derivando, repito, respecto a R. En la siguiente de acá me aparecería solamente menos P sobre Q. ¿Por qué razón? Porque la R ya no aparece, porque ya se deriva, ¿no es cierto? Y más E a la QR dice entonces, parecido a lo que fue anteriormente, E a la QR, queda E a la QR mismo, pero por la cadena que hacemos, QR derivado respecto a R me queda Q. ¿Y cómo antes era que me quedaba solo R? Era porque estaba derivando respecto a Q, me queda solo R, pero derivando respecto a R me queda solamente Q. Y esta sería entonces la respuesta a la derivada parcial. Ahora bien, en algunos ejercicios suelen pedir derivadas parciales de orden superior, eso quiere decir que la respuesta se vuelve a derivar. Por ejemplo, se me ocurre decir lo siguiente, miren, ¿qué tal si me dijeran derive con respecto a P, por ejemplo, la derivada parcial de U con respecto a R? Entonces, fíjense, ¿qué tal si me piden esto de aquí? Miren. La derivada parcial de U con respecto a R, a ver, puse de U, cambiemos, la variable es A ahora, ¿no es cierto? La derivada parcial de A con respecto a R, esta cantidad fue ya encontrada y es esta cantidad de aquí, ¿no es cierto? Respecto a R. Pero si esta cantidad que ya fue encontrada, esta de aquí, nos vuelven a pedir que derivemos, pero esta vez con respecto a P, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Toda esta cantidad la derivamos, pero con respecto a solamente la variable P y las otras serán constantes. Entonces, eso quiere decir que me va a quedar lo siguiente, menos 1 sobre Q, miren que la P ya no pongo, y la del segundo término sería 0. Entonces ahí tendría la derivada de orden superior, esta es una derivada de orden superior. También puede darse el caso, por ejemplo, miren aquí, en este primer ejercicio dice la derivada de A con respecto a P, dice, ¿no es cierto? Si me pidieran derivar con respecto a R, por ejemplo, la derivada de A con respecto a P, es decir, esta cantidad que estoy poniendo en el paréntesis es la encontrada anteriormente y lo que nos piden es derivar esa cantidad encontrada, pero esta vez con respecto a R, entonces notamos que R será la nueva variable y tendríamos la respuesta que esto es igual a 0, por esto de aquí no tiene R, ¿no es cierto? Recuerden que estamos derivando respecto a R, y entonces como no tiene, me quedaría solamente menos 1 sobre Q. Esa es la derivada parcial. A continuación te propongo que resuelvas el siguiente ejercicio. Dice, dada la función m igual a q por e a la raíz de p menos logaritmo natural de q dividido entre pr más pqr, calcular, fíjense lo que dice aquí, la derivada parcial con respecto a r de la derivada parcial de m con respecto a q. En este momento puedes pausar el video y luego te mostraré la respuesta. La respuesta es 1 dividido para pqr cuadrado más p. Si has llegado a esta respuesta, te felicito. Nos vemos en el próximo video.